Esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, llegada la hora de cenar, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo: «Cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer. Porque yo les aseguro que ya no la volveré a celebrar hasta que tenga cabal cumplimiento en el reino de Dios». Luego tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias y dijo: «Tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios». Tomando después un pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo: «Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía». Después de cenar, hizo lo mismo con una copa de vino, diciendo: «Esta copa es la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes». Palabra del Señor. Queridos hermanos, estamos aquí poniendo nuestras intenciones y necesidades en manos del Señor, en esta fiesta que estamos celebrando de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Y como dice la oración colecta que hemos dicho: «Dios nuestro, que para gloria tuya y salvación de todos los hombres, constituiste sumo y eterno sacerdote a tu Hijo Jesucristo, concede a quienes Él ha elegido como ministros suyos y administradores de los sacramentos y del Evangelio la gracia de ser fieles en el cumplimiento de su ministerio». Hoy podemos decir que la misma Eucaristía la estamos ofreciendo por los sacerdotes. Por los sacerdotes, aquellas personas que han sido llamadas por Dios para una misión concreta, para una misión especial. Especial en el sentido de estar al frente de una comunidad, de pastorear, de cuidar las almas. En eso decimos que es especial. Pero también nosotros, el sacerdote, tiene que ser consciente de este llamado, de esta misión, y por lo tanto estar dispuesto a colaborar con Dios, porque no es algo que yo haya querido. Sí, hubo una invitación de parte de Dios a través de alguna persona que nos motivó, que nos invitó, que nos llamó a entrar al seminario. Pero sobre todo tenemos que ver desde ahí que era Dios el que nos estaba buscando. Y si hubo la respuesta, bueno, gracias a esa respuesta, gracias a ese llamado de Dios, hoy estamos aquí consagrados para el servicio de la Iglesia, no para un bien personal, para el servicio de la Iglesia. Ciertamente estamos viviendo una situación difícil, pero tenemos que precisamente confiarnos más a Dios, agarrarnos de su mano. Dice la primera lectura que escuchamos de la carta a los Hebreos, que Cristo ofreció un solo sacrificio por los pecadores y se
se sentó para siempre a la derecha de Dios. Bastó un solo sacrificio. Por eso decimos que Cristo, llegada a la plenitud de los tiempos, San Pablo así lo dice en su carta a los Gálatas en el capítulo 4, llegada a la plenitud de los tiempos, fue enviado Cristo. Y fue enviado con esa misión de salvar, de liberar a los hombres de la esclavitud del pecado. ¿Qué es lo que dice también hoy este texto? Ofreció un solo sacrificio por los pecadores y se sentó para siempre a la derecha de Dios. A diferencia del Antiguo Testamento, que tenían que presentar, como mandaba la ley, como expiación de sus pecados, un animalito. La oración perfecta era un borreguito de un año, sin defecto, sin mancha. Y así cada vez que tenían que expiar sus pecados, había que hacer esa ofrenda. El más humilde, el más sencillo, tenía que ofrecer un par de tórtolas o 2 pichones. Era dependiendo la situación de cada persona. Y había que hacerlo constantemente. Aquí dice esta carta a los Hebreos, Cristo ofreció un solo sacrificio, el sacrificio de su vida. Y se muestra esa ofrenda de Cristo en su pasión, en su muerte, en su resurrección. Por eso dice, y se sentó a la derecha de Dios. Cosa que celebrábamos hace apenas unos días, el que Cristo ascendiera al cielo junto con su Padre, para que juntos el Padre y el Hijo nos enviaran al Espíritu Santo. Y así nosotros también continuemos en este mundo, en esta vida, santificándonos para estar un día también en la presencia de Dios. Ya la mayor parte ya la hizo Jesús al redimirnos, al salvarnos. Toca a nosotros seguir sus pasos. Y dice el texto, continuando, no le queda sino aguardar a que sus enemigos sean puestos bajo sus pies. El enemigo más difícil es el pecado. Y es ahí donde nosotros vamos a entrar también en este plan de salvación si trabajamos por evitar el pecado en nuestra vida. Cada día le tenemos que pedir a Dios, dame tu gracia, ilumíname para que tome las mejores decisiones, para que pueda seguir tus pasos. Cada día tenemos que pedirle a Dios eso. Y entonces estaremos avanzando, progresando en ese camino de salvación. Y lo más ideal va a ser a través de estas palabras que hemos cantado en el Salmo. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Palabras que podemos atribuir muy bien a Cristo, que vino a este mundo para cumplir la voluntad de Dios, para darnos ejemplo de esa obediencia a Dios. Si en el Antiguo Testamento tenemos pasajes, gestos, signos de obediencia a Dios, por ejemplo Moisés, y podríamos seguir repasando más personajes del Antiguo Testamento, los profetas que fueron llamados y obedecieron a Dios. Si en el Antiguo Testamento hay estas experiencias de obediencia a Dios, con Cristo, decía hace un momento, se da la plenitud de esa obediencia. Y basta un solo sacrificio, el de Cristo, para que todos quedemos redimidos. Pero, decía, tenemos que poner nuestro granito de arena también nosotros.
Evangelio San Lucas nos dice que llegada la hora de cenar, se sentó Jesús con sus discípulos y les dice: cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer. El mismo Cristo va a manifestar en diferentes momentos ese deseo de ir a Jerusalén, de subir a Jerusalén, para manifestar precisamente el más grande ejemplo de amor: entregar su vida por todos y cada uno de nosotros. Y así, a través de eso que escuchábamos en el Evangelio, llamó a sus discípulos, se sentó, tomó un cáliz, lo bendijo, que es precisamente lo que hacemos en la consagración. Lo dio a sus discípulos. Lo mismo hizo con el pan. Esto es mi cuerpo. Hagan esto en memoria mía. Y el hacer memoria no es solamente recordar, sino hacer presente lo que Cristo hizo. Por eso la Eucaristía tiene un valor grandísimo, porque es el mismo sacrificio de Cristo, el que ofreció hace 2020 años aproximadamente al aceptar el suplicio de la cruz. La enseñanza de la Iglesia, el catecismo de la Iglesia nos dice que es el mismo sacrificio, con la gran diferencia de que cuando subió a la cruz derramó su sangre. En la Eucaristía Cristo se vuelve a ofrecer, con la gran diferencia de que ya no hay sangre, pero el sacrificio es el mismo.